Lo sorprendente es que es la única imagen del mundo que está sobre una mortaja, porque eso no es normal. Uno tiene la idea de que te colocan una tela en la cara y se te queda la cara en la tela, pero eso no ha ocurrido nunca, ¿no? Entonces eso solamente ha ocurrido con la sábana santa de Turín. Y la imagen, pues, tiene esa impresión, que no sabemos cómo se ha producido, porque eso es lo interesante. Ahí es donde voy. Has Claro, hablado antes de la fotografía, del negativo, el claro. negativo, el positivo, el tal. Pero verdaderamente, cuando se produce eso, no existe la fotografía. No, claro, claro, ni mucho menos. O sea, hay que tener en cuenta que como mínimo habría que decir que la sábana tiene varios siglos, como mínimo, ¿no? Entonces, suponemos que tiene 2000 años, pero vamos, no se ha podido demostrar que tenga la antigüedad correspondiente porque se hizo hace unos cuantos años una prueba de carbono 14 y entonces esa prueba sin valorar se publicó como si fuera la Eso verdad. es ahí va yo también, una de mis preguntas. Esa prueba del carbono 14 parece como la prueba ya definitiva. O se nos ha hecho ver que es como la prueba definitiva de que la Claro. santa no es auténtica. Pero es que eso es un desdibuje absoluto, ¿no? Porque, o sea, si tú vas, por ejemplo, como hemos hecho nosotros hemos datado el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo, que es una reliquia complementaria de la Sábana Santa. Y cuando hicimos la datación con carbono 14 nos dio siglo VIII. Eso no puede ser porque el sudario está en España desde el siglo VII. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, pues sencillamente hablamos con Beta Analytics, que es una de las empresas más fuertes del mundo en dataciones con carbono 14, y ellos mismos en la página web que se puede leer en español decían no nos responsabilizamos de la fecha que salga si se trata de un lienzo. ¿Por qué? Porque los lienzos admiten la contaminación, por ejemplo, en grasas y aceites y cosas así, que alteran completamente la prueba del carbono 14. Entonces tú cuando cortas un trozo de la tela, la quemas y cuentas átomos de carbono 14 en relación al carbono 12. De hecho, perdóname que te interrumpa, la síndone ha sufrido diversos incendios, ¿no? Claro, y A lo además, largo de la pero no historia. solamente eso, o sea, lo que nosotros hemos visto que en el sudario, y por comparación podemos ver que esto pasa también en la Sábana Santa, durante siglos ha sido iluminada con lámparas de aceite. El aceite produce carbono amorfo que hemos comprobado que queda en algunas fibras del sudario. Y nuestro experto, que es don Felipe Montero, que verdaderamente es un especialista en contaminación, precisamente lo que ha hecho es ver, estando en Turín, le enseñaron fotografías de hilos o de fibras de la sábana santa e identificó una serie de fibras negras que no se eliminan con el método de limpieza que se utiliza para el carbono 14. Entonces, ese carbono amorfo añadido puede alterar completamente el resultado y solo con un 20% más de carbono 14 nos da 1400 años de error. Entonces, claro, es decir, que si no eres capaz de separar los átomos de carbono 14 del lienzo original de los que ha añadido la contaminación, pues entonces, y tú das un dato sin purificar y sin concretar nada, como se hizo, que fue un gravísimo error hacer una rueda de prensa en un arzobispado en lugar de en un laboratorio de ciencia, que es donde tenía que haberse hecho, pues se dio, pues nada, nos ha salido del siglo XIV y no pasa nada, porque nuestra fe no se basa en la Sábana Santa, no, pero ¿y qué? O sea, es que estos son temas diferentes. Claro, luego estás concluyendo que la prueba del carbono 14 no es absolutamente fiable. Absolutamente, vamos, el nivel de error que se da en pruebas de carbono 14 está en torno al 20%, o sea, una de cada 5 dataciones falla, y a veces en miles de años. ¿Por qué? Por la contaminación, que puede ser orgánica o inorgánica, pero esa contaminación añade carbono 14, a veces te sale al revés, uno de los que hizo la prueba del carbono 14 en la Sábana Santa, que era un profesor de Suiza, hizo una prueba también con carbono 14 con el mantel de lino de su suegra y le dio que tenía 300 años. Y su suegra, por muchos años que se quitara, no se quitaba 300. O sea, que eso ocurre, ¿no? Es decir, que la prueba del carbono 14 no es definitiva en ese sentido. Hay que valorar el resultado, cosa que no se ha hecho. Pero pese a lo que tú me estás diciendo, hay científicos reputados en el mundo que validan esa prueba del carbono 14 aún así. Sí, bueno, hay que tener en cuenta, cuando se presentó en el Museo Británico de Londres el resultado, ya lo había dado el cardenal de Turín, que no tenía ni la más mínima idea de física, por lo que se ve, pues esto, cuando hicieron la presentación segunda en el Museo Británico de Londres, pues la presentación, yo tengo un socio que fue testigo,
lo que dijeron fue impactante. Dijeron, ahora quien piense que la sábana santa es auténtica se coloca al nivel de los que piensan que la Tierra es plana. Pero también dijeron en la presentación, la ciencia ha desentrañado la superchería católica de la sábana santa y cosas así. O sea, la presentación no fue una presentación muy aséptica precisamente. Entonces eso también hay que decirlo, porque a veces es que parece que los señores que llevan bata blanca dicen siempre la verdad y los que llevan bata negra son los que dicen siempre la mentira. Pues hubo bastante estupidez por unos y por otros, pero la verdad es que tantos años después, ahora mismo yo no conozco a nadie que crea absolutamente que el carbono 14 dio la fecha. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.